Un gusto de saludarles una vez más. Les habla el pastor Miguel Ángel Núñez, transmitiendo desde España para todo el mundo. Qué belleza esto de Internet, poder llegar a rincones que nunca imaginé llegar. Estamos teniendo visitas de muchas partes, así que los invito a que en los comentarios nos cuenten de dónde nos visitan. Esta semana recibí saludos de Marruecos, un joven peruano que vive allí. Recibí saludos es Latinoamérica permanentemente, de alguien de Suiza que también ve nuestro programa, una persona argentina, y así sucesivamente. Gracias a quienes nos acompañan. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que puedas recibir un mensaje cuando pongamos un programa más. Estamos durante estas semanas anunciando mi último libro, que va a salir la próxima semana, que se titula Ser mujer no es pecado. Una reflexión para todo el año 2022. Donde pretendemos analizar, reflexionar sobre el ser mujer. Pero no es un libro para mujeres, es un libro para todos. Les haría muy bien a los varones leerlo, porque les daría una perspectiva diferente de algunas nociones o de conceptos que se han introducido culturalmente dentro del cristianismo que necesitan ser examinados. Incluso dentro de la cultura que ha introducido conceptos que, si bien no son religiosos, sí están basados en ideas religiosas, porque hemos sido herederos de la cultura greco-latina por un lado y la cultura cristiana medieval por otro lado, especialmente con autores como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, etcétera, que son autores que marcaron todo Occidente. Varias de esas cositas mencionamos en el libro, que tiene 12 secciones, cada mes con un tema distinto. Hoy día vamos a hablar de la siguiente parte de un salmo que analizamos o comenzamos a analizar hace algunas semanas atrás. Hoy vamos a hablar del Salmo 37. Decíamos que hay algunas órdenes que Dios nos da como para que entendamos en qué consiste la relación con Él. Algo que no dije la vez anterior es que el Salmo 37 es un acróstico, es decir, cada estrofa del poema comienza con una letra y en este caso coincide con las letras del alfabeto hebreo. Así que cada uno tiene una letra diferente siguiendo el orden del alfabeto hebreo. Esto solía hacerse mucho en el pueblo hebreo como una técnica mnemotécnica, es decir, como una forma de memorizar, porque no olviden que la mayor parte de las personas que escuchaban estos mensajes eran analfabetos. Las personas que leían eran muy pocas. Por lo tanto, se hacía esto como una manera de ayudar a la gente a recordar. En G, que sería el versículo 8, dice: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional del año 1999. Y es interesante que en ninguna parte del texto sostiene de que el enojo en ti lo va a controlar Dios. Fíjate cómo está planteado. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues eso conduce al mal. Evidente, el contexto de todo el capítulo, de todo el salmo, es: no te irrites a causa de los que hacen mal.
Pero aquí te está diciendo no te enojes porque el enojo conduce al mal. Ustedes saben que yo soy terapeuta, además de pastor, especializado en terapia de parejas y he aprendido en todos los años que llevo ejerciendo que una de las causales de mal comunicación, de mala relación, de mala vinculación de las parejas, es el control de las emociones. Y una de las emociones más destructivas es el enojo, la ira, la irritación. ¿Por qué? Porque muchas personas justifican sus actos, sus malos actos, finalmente porque están enojados. Supuestamente golpean, agreden verbalmente o físicamente, o rompen cosas o hacen tonterías porque están enojados, lo cual en sí es algo irracional. Te puedes enojar, es una emoción normal. De hecho, es una emoción sana, porque hay cosas que deberían enojarnos, que deberían irritarnos, pero ten control, porque si permites, por eso que el texto es interesante, refrena tu enojo, es decir, manténlo en control, porque de otra manera el enojo te controla a ti. Y cuando viene gente y me dice, no, es que yo la agredí porque estaba enojado. Un momentito, no me vengas con eso. Una cosa es estar enojado, que eso es normal. Otra cosa es agredir, eso no es normal. Es decir, te pasas 10 pueblos, como se dice aquí en España. Te equivocas. La agresión no tiene nada que ver con el enojo. Tú agredes porque quieres. Te enojas también porque quieres, porque podrías optar de otra forma. Pero eso conduce al mal. De alguna manera, el enojo no controlado, la ira no controlada, la irritación no controlada, se instala como un modo de ser en las personas. Y cuando se instala como un modo de ser, se producen varias situaciones. Una situación es que empiezas a tener problemas interpersonales. Empiezas a tener problemas con las personas generalmente más cercanas. Eso es algo inaudito. Las personas que no controlan su enojo, a quienes más dañan son a las personas de su entorno más cercano, empezando por la familia. Y de esa forma los agreden, los maltratan de tal manera que no logran entender el tremendo impacto que produce su acción. Un niño, por ejemplo, que tiene que estarse viendo el enojo de un padre o de una madre que no refrenan su lengua, que gritan, que insultan, que golpean, al niño le resulta absolutamente irracional. Además, le vas enseñando al niño que eso de alguna manera está naturalizado, que es factible de realizar. Conduce al mal no controlar el enojo y la ira y la irritación, porque además de dañar tus relaciones interpersonales o de dar un mal ejemplo a los menores, te va produciendo problemas físicos. Sí, físicos. Muchas personas que padecen de úlceras, de gastritis, de colon irritado, de cefaleas, de problemas de asma, incluso hasta alergias, es simplemente por su enojo no controlado. Viven irritados, viven enojados, viven con ira y de alguna manera su cuerpo empieza a somatizar. No estoy diciendo que todas las úlceras o las gastritis estén ocasionadas, porque hay gastritis y úlceras ocasionadas por problemas de tipo bacterial, pero en muchas personas que empiezan a desarrollar determinadas respuestas psicosomáticas producto del no control de su emoción, que te va enfermando. Yo le digo a algunas personas, tú estás enfermo de enojo. ¿Y cómo es eso? Me dicen, ¿de qué se trata? Se trata
de que tu cuerpo está respondiendo a la irritación permanente que tienes. Dios te creó y Dios te está diciendo, deja el enojo, controla tu ira, deja la irritación, porque eso te conduce al mal. Dañas tu relación con los demás, le das mal ejemplo a los menores y te dañas tú. Es que estoy muy enojado con fulano de tal. Claro, pero a eso no le pasa nada. Todo lo que va a pasar te pasa a ti, porque el enojo anida en ti y eres tú el que recibe la consecuencia de estar enojado con otra persona, lo cual es absurdo. Ahora, la segunda parte habla de una cosa totalmente distinta en el versículo. Este salmo es una especie de compilación a partir del versículo 8 en adelante. Es una especie de proverbios que están mencionados y dichos de tal manera que puedan concentrar sabiduría. De hecho, eso eran los proverbios o aforismos. Sabiduría concentrada en 2 o 3 frases. Ahora, la segunda parte que no está en el versículo 8, porque la segunda parte de esta idea está en el versículo 9. He, que sería la palabra con la cual inicia el acróstico en esta sección, está dividido, digamos, versículo 8 y versículo 9. Y la segunda parte te da la razón por la cual no deberías enojar. Dice, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Esa fraseología a mí siempre me hace ruido, pero es una fraseología típica del momento en que fue escrito y la visión que se tenía de Dios. Pero lo que te está diciendo es que los impíos van a desaparecer. Las personas que obran mal terminarán mal, desapareciendo. Y claro que molesta ver a personas que obran mal, que actúan mal, que hacen las cosas mal, pero van a desaparecer. No durarán para siempre. A veces pareciera que van a durar para siempre, especialmente cuando uno ve países donde hay dictadores que de alguna manera favorecen el mal con su acción, que los hay, y son países que traen muchísimo dolor a sus pueblos, pero van a ser exterminados. En algún momento van a desaparecer. El mal no es eterno. Da la sensación, especialmente para quienes están padeciendo los efectos del mal, que ese mal va a durar siempre, y no es así. El mal tiene fecha de caducidad. Cuando viene Jesucristo, y pueden leer 1 Corintios 15, se desaparece el mal, desaparece la muerte, y todo lo vinculado con la muerte, el pecado, desaparece, es raído. Apocalipsis 21 dice claramente que en la tierra nueva, que es la misma tierra en la cual vivimos, transformada por Dios, no habrá más dolor, ni llanto, ni lágrimas. Los impíos serán exterminados. Pobre gente. Muchos de esos individuos que han vivido también situaciones catastróficas no logran entender el impacto que tendrá en sus propias vidas lo que hacen. Porque el mal, mi madre tenía un dicho que decía, el que aquí la hace, aquí la paga. Medio fatalista. Pero lo he comprobado una y otra vez. Las personas que obran mal reciben las consecuencias de su maldad. Lo dice la Biblia en Gálatas. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. No es posible que una persona que obre mal vaya por la vida sin que reciba alguna consecuencia. Siempre hay consecuencias, que es lo que hablábamos cuando hablamos sobre David en el Salmo 51.
Los que esperan en el Señor heredarán la tierra. O sea, no te enojes con los que hacen mal. Es perder energía. No te enojes. No te irrites. No entres en ese juego porque no tiene sentido. Los que esperan en el Señor van a heredar la tierra. La tierra nueva, que es esta tierra transformada, es heredada por los que esperan en el Señor. Es decir, por aquellas personas que confían que por sobre todas las cosas está el poder de Dios. Es cierto que en momentos críticos es difícil ver el poder de Dios. Es difícil. Yo soy admirador de un rabino judío que admiro muchísimo su obra, su escritura, y hay un libro que siempre me ha impactado. Lo leí después de la muerte de mi hermano menor, en un momento muy difícil para mí, muy angustiante, muy triste, porque tuve que lidiar con el dolor y el duelo sin haber estado preparado. Y en ese contexto leí el libro de Harold Kushner, Cuando le suceden cosas malas a la gente buena, que es una de las traducciones del texto, donde Harold Kushner narra, entre otras cosas, la enfermedad de su hijo adolescente y cómo va viendo cómo su hijo se va apagando poco a poco en una enfermedad dolorosísima que lo hace replantearse todo, absolutamente todo. Y luego el mismo Kushner, en el contexto del terrorismo y de la explosión de los aviones en las Torres Gemelas, se vuelve a plantear un montón de cosas y escribe un libro maravilloso basado en el Salmo 23. Y ese libro que a mí me tocó profundamente, porque también me hizo replantear mi cosmovisión, y el Salmo 23 dice, ¿cómo puede ser que espere en el buen pastor con todo lo que ocurre? Y ahí aprendí que el Señor ofrece andar contigo en el valle de sombra de muerte. No dice sacarte del valle de sombra de muerte, sino acompañarte, estar junto a ti. Esperar en el Señor significa armarse de paciencia. Paciencia, que es lo que dice Kushner. Hay una cantidad de cosas que Dios no puede controlar. Dios no puede controlar, por ejemplo, las decisiones humanas. Por eso que es tan absurdo que de pronto le pidamos a Dios lo que Dios no puede hacer. Decimos, Señor, por favor, cámbialo, transfórmalo. Y Dios te dice, querido, ¿qué me estás pidiendo? Si el más interesado en cambiarlo soy yo, pero no puedo hacerlo a la fuerza. Dios no puede obrar a la fuerza en la vida de nadie, por mucho que tú se lo pidas. Eso no tiene sentido, eso no es lógico. Dios es respetuoso de la libertad humana, incluyendo la libertad del malvado. Así que espera, tranquilízate. Todo tiene su final en algún momento. Hasta los más macabros individuos, dictadores, asesinos, terminan en su propia ley y terminan finalmente recibiendo las consecuencias de su mal accionar, y a largo plazo, en la eternidad, tendrán que verse confrontados con finalmente no ser partícipes de la vida eterna. Pero quienes esperan en el Señor, quienes están en paz con el Señor, quienes confían en el Señor, van a heredar la tierra nueva, la tierra transformada. Alguna vez leí un libro de la Madre Teresa de Calcuta, que para quienes no saben, originalmente era profesora de Historia y Geografía y profesora de inglés. Y luego fundó esa orden religiosa dedicada a recoger personas de la calle, moribundas, en Calcuta, y ayudar a personas que están en extrema pobreza.
viviendo también en extrema pobreza ellos para poder transmitir o poder empatizar con aquellas personas. Y en algún momento la Madre Teresa de Calcuta sufrió una crisis espiritual, donde llegó a reclamarle a Dios por qué permitía a Dios tanto dolor, tanto sufrimiento. Y en sus reflexiones, finalmente tuvo que entender que, en primer lugar, Dios no provoca el sufrimiento de nadie. Por eso que cuando le achacamos el sufrimiento a Dios, estamos cometiendo un error gravísimo. Hace poco escribí un artículo titulado Escatología sensacionalista, que es lo que ha resurgido, que siempre resurge una y otra vez en la historia humana con estos predicadores sensacionalistas que yo personalmente, échenme la culpa a mí, los considero enfermos, o sea, personas mentalmente alteradas, que no logran concebir a un Dios de amor y lo que perciben simplemente es un Dios manipulador. Mencionaba, por ejemplo, a un autor muy famoso, John Piper, que dice en su libro Coronavirus y Cristo, que Dios ha enviado el coronavirus con el propósito de lograr que las personas se arrepientan. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué absurdo es ese? Un Dios titiritero que mueve a los títeres para que los títeres respondan a él. Esa es una caricatura de Dios. Ese no es Dios. Dios no manipula a nadie. Por eso que Dios te está diciendo a ti y a mí en este texto, espera, tranquilízate, espera. ¿Por qué tienes que esperar? Porque los tiempos de Dios, en primer lugar, no son tus tiempos. Y en segundo lugar, Dios sabe lo que va a ocurrir. Y te lo ha dicho a ti y a mí montones de veces. Lee la Escritura. Los impíos van a pasar. Hay muchos textos de la Escritura que dicen que los impíos son como tamo que arrebata el viento. Los impíos no perdurarán y eternamente serán raídos, como dice Apocalipsis. ¿Qué es lo que debemos confiar? Esperar en el Señor. No con una actitud de pasividad, porque tampoco creo en un efecto de esa escatología sensacionalista que traslada todo hacia el futuro y tú no tienes que hacer nada hoy. Ralph Waldo Emerson, en un libro maravilloso que son de ensayos, él criticaba a los cristianos de su tiempo diciendo han elegido una perspectiva de compensación. Como ahora me va mal, entonces en el cielo me va a ir bien. Como ahora están ocurriendo tantas cosas, en el cielo no va a ocurrir, por lo tanto ahí voy a estar bien. Por lo tanto, no hago nada, me quedo tranquilo. No, de hecho eso no. En el mismo texto, en el versículo, en el capítulo 37, en el mismo texto, dice en el texto 3, confía en el Señor y haz el bien. Es decir, confía en que va en el Señor, confía en Dios, pero no te quedes con brazos cruzados, haz el bien, haz el bien, o sea, actúa bien. ¿Qué está queriendo decir la Biblia con todo esto? Te está diciendo que tienes que esperar. Así que volvamos y retomemos. Y estamos en solo 2 versículos, porque después reafirma lo mismo de una manera distinta, que por eso vamos a hacer otro tema con el otro versículo, porque finalmente no podemos abarcar todo en media hora. Dios te invita a que controles tu enojo. Dios no puede controlar tu enojo por ti. Eso es decisión tuya. Que controles tu enojo, tu ira y tu irritación, porque eso te lleva al mal. Y que te tranquilices. ¿Por qué? Porque los impíos en algún momento serán exterminados y los que esperan en el Señor van a heredar la tierra. Esa es una promesa, pero una promesa con
con un agregado, que es el agregado de decir, tranquilízate. ¡Uy, qué mundo estamos viviendo! El mismo mundo de siempre. El mismo mundo de siempre. La gente siempre cree que estamos mal. Si el mundo ha estado mal desde el momento en que el ser humano eligió apartarse de Dios. Y apartarse de Dios implica apartarse del amor, de la justicia y de la bondad, características propias de un Dios misericordioso, de un Dios justo, de un Dios de amor. Así de qué te extrañas. Yo estoy contento, literalmente contento, de vivir la época que estamos viviendo. Por lo menos hay algún grado de elementos justos. Hay derechos, hay leyes, puedo reclamar. ¿Se imaginan vivir en la Edad Media? No me habría gustado vivir la Edad Media. Vivir en una época donde cualquier individuo podía asesinar a otro y quedar impune. No. La época de los feudales, no. Es una época oscura que no me hubiera gustado vivir. Y vivo ahora, en paz, esperando en el Señor. Cálmate, tranquiliza, refrena tu enojo, refrena tu irritación, porque eso te conduce al mal. Los impíos serán exterminados. Las personas que obran mal en algún momento recibirán las consecuencias de su acción. Lo único que dice el Señor y te espera el Señor es que tú tengas calma. Espera en el Señor y en su debido momento recibiremos los resultados de su acción. Hay que dejar de repetir ideas contrarias al carácter de Dios. Nuestro modelo para ver a Dios es Jesucristo. Jesucristo no es manipulador. Jesucristo no se complace con el sufrimiento, así que pensar que el coronavirus lo envió Dios no solamente es irritantemente absurdo, sino que introduce una noción que no tiene nada, absolutamente nada, que ver con Jesucristo y con Dios. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que su paz y su bendición esté con ustedes. No olviden suscribirse si no se han suscrito o compartir estos mensajes con otras personas que pudieran necesitarlo. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.